May Félix le tocó el tema de la hija, que ella no sabía de quién era la hija de ella. González Fogón, y sí se gritaron unas cuantas cosas entre las dos. Una loca desquiciada, gritar como una loca. No sé cómo se dan cuenta, estos mismos talentos se hunden ellos mismos. Recojan las copas, que se armó el reperpero en el patio. Mi gente de YouTube, la farándula dominicana amaneció encendida y hoy les traigo el desglose definitivo sin anestesia del fuertísimo maquinazo entre Fogón y Adens Naranjo en el mismo edificio de Luini Corporán, que si se dieron con las manos, que si una es una santa paloma y la otra una loca de patio. Aquí no vinimos a barajar teorías falsas, vinimos a traer la verdad con prueba y los clips en la mesa. Pero miren acá, para entender el tollo que explotó en los pasillos del Luini Corporán Network, tenemos que dar un viaje al pasado, porque este odio no nació ayer, mi amor. Esto viene de una tecla prohibida que tocaron hace un mes. Al ritmo es un show, donde se destapó la verdadera raíz podrida de esta enemistad. Miren. Adens Naranjo habló y alguien muy importante nos va a decir el chisme, nos va a decir cuáles son las tramas. Ya va. No la utilices y no comiences a utilizarla, porque después ella queda enemiga con su compañera. Hazme el favor. Si tengo que defender a Hilda, la voy a defender. Pero no es para que quede enemiga, sino que me digas cuáles son las estrategias que va a utilizar para entrarle a Fogón. Mi amor, porque tú estabas ahí. Yo ni siquiera escuché cuando tú mencionaste que era yo que te iba a dar ese tipo de explicación, porque eso es Adens que te lo tiene que dar. Sí, pero su compañera que está al ladito tuya. Bueno, mi amor, pero vamos a debatir. Me imagino que tú estás esperando que ella llegue junto con Fogón. Señor, porque Fogón dijo que la va a esperar afuera. Mira, yo te voy a decir una cosa. De su casa. Mira, no es por defender a nadie, no estoy de parte de nadie, porque realmente yo llegué ahí nueva, yo llegué a hacer un trabajo, yo no llegué a ser amigos ni amigas. ¿Y entonces a qué fue que tú fuiste? A hacer un trabajo para para lo que me contrataron. Ay, Dios si mío. Fogón espera a Adens abajo y se desgranan, ese no es problema mío. No es abajo, es en la misma puerta. Que bueno, si le espera... Es más, se la puede comer al lado tuyo. Exacto, yo no me puedo meter en eso. Ahora bien, mi opinión es que Fogón habla demasiado, mi amor. Yo no creo que Fogón le vaya a dar a nadie, ni que Luini le tenga que dar carta de renuncia. No hables tanto. Cuando una gente va a hacer algo, simplemente tú le esperas y lo haces. No estés de que, ay, Luini, dame mi carta de renuncia, ese show, ese espectáculo. Yo entiendo una cosa, a pesar de que ha pasado bastante tiempo con esta información, como lo dijo Haris Ramírez, se lo dijo a Adens, porque estuve viendo la oportunidad de ver el corte, le tocaron una tecla que duele, porque al final uno es padre. Y esta señora, May Félix, le tocó el tema de la hija, que ella no sabía de quién era la hija de ella, le dijo en un momento. Claro, y por eso es que Adens reacciona así. Exacto, a mí me extraña de Fogón, porque ella es la primera, cuando tocan los hijos de ella o tocan otros hijos, la primera que sale a decir que los hijos no se tocan ni la familia, y es una realidad. Entonces yo no entiendo por qué, si tú tenías un problema con Adens, tú tenías que vértela con ella misma. En ningún momento tú debiste de mencionarle a su hija, porque los hijos son sagrados. Adens, bebé, quítale la peluca, bebé. Ay, mi madre, pero qué fuerte. Ahí lo escucharon clarito. El código sagrado de los medios se rompió por completo. Meterse con los hijos, supuestamente la Fogón le tiró un misil a Adens, cuestionando la paternidad de su hija, diciéndole que ella ni sabía de quién era esa niña. Eso duele. Y miren cómo es la vida, que el mismo panel de Al Ritmo es un show se lo cantó en su cara. Fogón es la primera que brinca y llora cuando tocan a los suyos, pero con los hijos ajenos no tiene piedad. Qué doble moral. ¿Y qué pasa cuando tú calientas la calle de esa manera? Que cuando te encuentras de frente la bomba explota. Adens subió a los estudios a llevar al comediante Cecita. Se quedó sentada en el área de trabajo. Y ahí mismito salió la Fogón al baño y ardió Troya en el pasillo. Escuchen ahora minuto a minuto, narrado por los testigos de los dueños del circo y el desahogo de la misma Adens. Ustedes no saben nada, ustedes saben lo que la gente está hablando, mierda. Yo voy a decir lo que pasó. Di la verdad, Paola. Entonces, cuando ella sale al baño, Adens se quedó ahí sentada en la silla, porque si usted sabe que usted se le dijo y se le dio un mandato, o al menos se le consideró de que no estuviese ahí, ella se quedó con la persona que fuimos nosotros a entrevistar. Él pasó su entrevista en una de esas ocasiones, sale Fogón, y
y sí se gritaron unas cuantas cosas entre las dos. No se pusieron la mano. A Aden todavía como que nadie la ama todavía. Yo la amo. ¿Tú la amas? Nosotros la queremos aquí, también. Yo también la amo y se lo más. Cuidado. Vamos a ver este video donde Candy y Honey le entran a Fogón. Fogón, yo que tú y... No me pierdo No eso. me pierdo eso. Tíralo. ¿Cuáles son los códigos que no se pueden romper dentro de la farándula? Porque creo que todos estamos confundidos, porque personas a veces que solicitan que no se crucen líneas, ya las han cruzado, pero cuando se cruzan con ellos, entonces dice que no se deben cruzar. Lo que pasa es que las personas quieren que tengan solamente códigos con ellos. Fogón es la persona menos indicada para... Y no, curándote los golpes que te dio Fogón. Aquí estoy curándome, mi amor, porque esto no está fácil. Mi vida. Ya que me di, para que exista un enfrentamiento tienen que haber dos personas, ¿verdad? Claro. Si una de las partes provoca y la otra no acciona, no la determina, no la ve, no le dice A, no le dice E, ¿existió enfrentamiento? No. En ese momento que sale la locuras de Cecita, el venezolano que hace el papel y hace comedias y chistes y demás, a él lo entrevistan. Yo personalmente solicito que Luis ni lo lleve ahí y le dan el brello. Fogón es una falta de respeto al ella violentar su lugar de trabajo. Si ella me vio sentada, tranquila, sin comunicar, porque ella empieza a vocear, no me tiró llave, no me lanzó golpe, no hizo absolutamente nada. Lo que pasa es que sus compañeros, al verla como una demente, como una loca desquiciada, gritar como una loca, se asombran y la retiran a ella. Yo sigo sentada como una dama que soy, yo no voy a pelear. Fogón, causaste un odio en tu entorno hacia mí el día que hablaste mal de mi hija, del papá de mi hija, y pusiste en tela de juicio quién es la familia de mi hija. Tienes una campaña hecha para que no me acepten en ningún programa, creando que yo soy la conflictiva, y el tiempo me ha dado la razón. Bueno. Escuchen a Adens. Jurando por la Virgen que ella se quedó como toda una dama sentadita y pintándola a Fogón como una demente desquiciada que salió gritando como una loca. Pero vamos a bajarles 2 rayitas al cuento de hadas y hablar con lógica. ¿De verdad Adens es una mansa paloma? Por favor, si tú sabes perfectamente que tú tienes un problema de vida o muerte con una mujer que trabaja ahí dentro, ¿qué tú haces metida en su pasillo? Eso se llama buscar sonido y provocar empatio ajeno. Las provocaciones también son agresiones. Tú debiste quedarte abajo esperando a tu artista y evitar el choque, pero el deseo de sonar es más grande. ¿Cómo era de esperarse? El chisme corrió rápido y el jefe del edificio, Luis Corporán, junto a Manolay en la opción 13, salieron al frente a apagar el fuego y a desmentir los cuentos de que a Adens la habían arrastrado y golpeado. Chequen esto. FM, ayer vi a Fogón dando unas declaraciones de lo ocurrido aquí con esta muchacha, con Adens, y aclararon cada uno por su lado. Creo que Adens también habló del tema. Pensé que no lo iban a tocar porque es un tema que no pasó nada. Para mí, y lo que yo, según me dijeron los muchachos, no llegó, simplemente palabras. Yo sí vi en una página, reporte diario, yo no sé, estos son no sé cómo se dan cuenta, estos mismos talentos se hunden ellos mismos sin darse cuenta, con el deseo de sonar, de que sus compañeros, no sé, porque eso pasó aquí en menos de 5 minutos. Yo estaba publicado en la página de Robinson. Efectivamente me dijeron lo que pasó, no hubo ni violencia de que se pegaron, se pelearon, no hubo palabras, no hubo agresión. Ella no debió ir ahí y provocar situaciones. Fogón lo único que le dijo, párate, que no te quiero, como que no quiero hacerlo sentada, porque ella estaba sentada. Al final no discutieron mucho. Eso fueron 2 palabras. La seguridad, Luis tiene seguridad, la sacaron a las 2. No sacaron a Fogón. Fogón le entraron para la cabina y a Aden ya se iba en ese momento. O sea que no pasó nada de eso. Vi a un comunicador, que yo no sé cómo es que son estos comunicadores de farándula, que me arrastró a esa muchacha, que le dio unos golpes. Yo no sé cómo Jessica Pereira permite tener a un tipo ahí sentado hablando de estupideces así. Mentira, hablando mentira. Mentira, porque ¿Quién fue que dijo eso? Michael Nova. ¿Y para qué yo pregunté?
¿Y para qué yo pregunté? Es verdad, porque tampoco le gusta hablar de Michael. Porque tú puedes caer de Pero él mandado. lo dijo supuestamente, dije que le dieron unos golpes y eso es mentira. Habló mentira. Ahora, yo siento que Aden cometió un error, no debió subir, porque ella sabe que tiene un problema con Fogón y está yendo al área de trabajo de Fogón, sabiendo que tienen problemas serios de hace tiempo. Si tú llevaste a ese artista, Aden, tú debiste quedarte abajo. Para evitar los problemas, se evitan definitivamente. Al final de la jornada, la verdad cae por su propio peso. Ni hubo sangre, ni hubo arrastrada, ni se arrancaron las pelucas. Fueron dos palabras bien pasadas en un pasillo. La seguridad de la empresa actuó rápido, metiendo a Fogón en su cabina. Y Adens se fue y punto. Pero lo que queda al desnudo aquí es la tremenda falsedad que se vive en este negocio por un bendito clic. Me quito el sombrero con lo que dijeron Honey Estrella y Candy Flow. La Fogón no tiene moral ni altura para venir a exigir códigos de respeto ahora, cuando ella fue la primera que cruzó la línea roja atacando a una niña inocente que no se puede defender. Pero Adens tampoco me venga a vender lágrimas de cocodrilo, porque ella sabía muy bien a lo que iba cuando subió a ese piso. Las dos querían sonido, las dos necesitaban números y las dos lo consiguieron. Pero la última palabra la tienen ustedes, que son los que de verdad mandan. ¿Quién actuó peor aquí? ¿La Fogón por perder los estribos como una loca, o Adens por ir de fresca a provocar al terreno enemigo? Déjenmelo saber abajo en los comentarios. Suscríbete al canal si quieres farándula pura y sin filtros. Dale like al video y nos vemos en la próxima. Esto ha sido Crónicas Urbanas.